Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Leo. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, como siempre. Mis amigos de Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo en este tiempo de lectura, en este tiempo de energía. A ver Leo, ¿cómo estás para esta semana? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Vamos a ver. Ay, salieron tres. Pues mira, si salieron tres, vamos a leer las tres. Aquí las ponemos porque un mensaje hay para ti. Fíjate, qué potencia, las proyecciones, la luna y la política. Vamos a hablar aquí, Leo, tú y yo en close-up. Te comento algo. Posiblemente estas energías me están hablando ahora mismo de, así como lo estoy viendo, de personas que están detrás de ti a tus espaldas intentando de captar o robar tus energías. Aquí veo situaciones escondidas, ocultas, personas que se están disfrazando para intentar de compararse contigo, personas que se ríen a tus espaldas, pero por delante te dan una sonrisa. Gente que no está para nada a tu nivel. Posiblemente esta semana puede ser que muchos de mis amigos de Leo estén descubriendo alguna situación un poco escondida, un poco complicada, pero que tú ya lo tenías más o menos como que sospechándolo y en vista, Leo. Fíjate, me están hablando claramente del tema laboral, un grupo de trabajo, personas de repente que quieran hacer, si tú tienes un proyecto, te voy a decir algo, Leo, si tú tienes una idea en tu trabajo, si tienes un plan, si tienes algo que innovador, no lo comentes absolutamente a nadie. Guarda tus cosas para ti. Recuerda que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. No riegues tu energía. No le tires perlas a los cerdos. Guarda el silencio. Guarda silencio. Saca tus cartas debajo de la manga justo cuando tengas que sacarlas. No le comentes a nadie, no confíes absolutamente en nadie en estos momentos y mucho menos en cosas que son extremadamente importantes, porque se pueden proyectar en tu escenario personas que no estén muy agradadas con tu brillo, personas que no estén muy contentas con tu luz, Leo. Vamos a ver cómo está esto, vamos a ver un poquito más del tarot. El hecho de que hayan salido estas tres cartas juntas es bastante particular porque las tres me hablan prácticamente de lo mismo, es un mensaje en concreto. Si no salen así, pues no, porque por separadas son otra cosa, pero las tres juntas ya un poquito más allá. Vamos a ver cómo están estas energías de Leo, vamos a aclarar esta situación con Leo. Ok, Leo, mira, aquí está claramente, aquí ahí puede ser que para muchos de ustedes estén por tomar una decisión que ya tú la tienes tomada, te lo estoy diciendo. Silencio, guarda silencio, no de basto me está hablando todavía de pensamientos, de ideas. Es como que ya tomaste una decisión, pero no lo has puesto en acción. Precisamente, guarda el silencio. Tu mejor maestro eres tú, tu mejor gurú eres tú. No estés ventilando lo que tienes aún en mente porque aún tú no lo has actuado o no lo has hecho. Lo tienes en planificación. Vamos a ver cómo va a estar esto. Fíjate algo, Leo. Mira que he barajado bastante las cartas. Te digo algo, Leo. Claramente aquí estamos viendo que hay dotes tuyos en tu trabajo, en tu entorno. Vamos a hablar a nivel general, puede ser en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, que hay terceras personas que como que no les hace mucha gracia, como que no les gusta mucho, como que quisieran que tú te marchases de un sitio, como que quisieran que tú te fueses, cuando realmente no es lo que mejor te conviene. Leo, tú tienes que hacer lo que tú quieras, lo que a ti te nazca del corazón, del alma. Por eso es que guarda silencio, medita, consúltalo con tu yo interno. Eres dueño y dueña de tu vida, rey y reina de tu reino. No tienes por qué escuchar terceros a la hora de tomar una decisión muy importante. Para aquí muchos Leos puede ser que estén ahora mismo en una disyuntiva de hacer algo o no hacerlo. Pues mira, tú eres la única persona que puede decidir dar un paso o no darlo, o cómo darlo. En momentos trascendentales, en otras circunstancias yo te pudiese decir, consúltale a un amigo, porque muchas veces viene bien, pero en esta circunstancia en particular, no, en esta circunstancia en particular, haz introspección, medita, escúchate, háblate, porque puede ser que a través de los sueños, a través del silencio recibas mensajes, en momentos de meditación, en momentos
de hablar contigo, de una caminata por la playa, una caminata por el campo, por la montaña. Trata de estar a sola, de tener silencio, de escucharte, porque vas a recibir mensajes muy potentes y muy poderosos de ti. Fíjate una cosa, ajá, si es que está clarísimo. Ok. Si dudas, carta de dudas, 6 espadas es dudas, es no saber si voy o vengo, aquí todavía está la decisión sin tomarla. Pero está clarísimo que hay personas, terceras personas que quisieran que tú tomases la decisión de irte. Aclárame por favor el 6 de espadas. Aclárame el 6 de espadas, fondo de la baraja, el emperador. O puedes tener en tu entorno y no puedes. Es una persona o una persona de mucho poder, una persona de mucho poder a nivel de cargo fuerte, cargo superior que te ha hecho sentir como un poquito vacío. Y mira que es difícil hacer que un Leo se sienta triste o se sienta un poco apabullado, pero así ha sido, así ha sido. Mira, te han mostrado como la cara dulce o bonita de una persona que lo que ha hecho es ponerse máscaras y tú te has dado cuenta, tú te quieres ir, pero también puede que muchos de ustedes tengan deseos de quedarse y demostrar lo que son, lo que valen. Leo, medita, haz introspección, está en tu corazón. Yo te diría que no tomaras ninguna decisión apresurada. Esto aquí me están hablando de una pausa, de relajarse. Me llega a salir el arcano mayor del colgado y si es verdad que alucino. Estos son cartas de relajarse, de no tomar decisiones apresuradas, de no correr, de no dejarse sentir mal. Fíjate que cuando sale el emperador debajo de la carta, me gustaría que fuese tu energía, pero en este caso no la es. En este caso es una tercera persona que te está haciendo sentir un poco inestable a nivel emocional. Quizás has tenido conflictos con esta persona de poder, quizás esta persona de poder te esté llevando o manipulando para tomar ciertas decisiones que no, precisamente no son lo que tú quieras. Por eso que te digo que lo medites, Vamos a sacar una carta aquí. Tenemos la sota de espadas, una hermosa sota de espadas y la gran sacerdotisa. Wow, me encanta. Sale la reina, el rey de... Mira, wow. Tenemos dos, mira, qué antagónico es esto, ¿no? Medítatelo, Leo, piénsatelo muchísimo, porque tienes ideas maravillosas en mente, estás dotado de una inteligencia muy fuerte y muchas personas lo han visto. Esta energía en particular lo que te está pidiendo es que hagas introspección, que mires hacia adentro, que te conectes con tu ser, que te conectes con tu luz, que no escuchas a terceras personas que quieran como que hacerte la maroma, el jueguito, porque puede que el camino al que te quieran hacer dirigir no sea el más adecuado para ti. Pero para eso necesitas hacer mucha introspección. Voy a sacar un arcano mayor acá para un arcano mayor amigo que esté contigo. Tenemos aquí justicia. Me encanta que esté la justicia presente. Arcano mayor número 11. Aquí se hace justicia divina. Se balanzan energías. Se ponen en balanzas muchas situaciones, muchas cosas. Siempre y cuando tú medites. Siempre y cuando tú no te dejes llevar por terceras voces. Y mira que tú eres un signo bastante potente a la hora de tomar decisiones, a la hora de dar un paso firme. Pero sí veo una energía que como que molesta. Pero tú eres más fuerte, Leo, tú eres más fuerte. Es más, aquí te veo mucho brillo profesional. Veo muchísimo brillo a nivel de profesión, a nivel de familia, a nivel de equipo, de trabajo. Una carta por aquí para ti. Tenemos el comprométase. Oración al Arcángel Miguel. Ángel del valor y de la confianza. Fortalecer la confianza, Leo. Te pido que me prestes tu fuerza. Ayúdame a comprometerme conmigo mismo y con mi vida y mi objetivo divino. Guíame con decisión. Te lo pido para que pueda así abrir mucho mi corazón y cada experiencia. Asesoría divina, conexión divina, meditación, comprometerse contigo mismo, sobre todo contigo mismo, con tu impronta. Meditación, la gran sacerdotisa. Aquí veo, se hacen presentes signos de aire. He visto esa persona que está en tu entorno que puede ser de un carácter fuerte, un emperador, puede ser un signo de tu mismo signo. Fíjate que puede ser Leo, puede ser Sagitario, puede ser Aries. Me están diciendo muchísimo un signo de Aries también. Y también tenemos aquí Cáncer, Escorpio, Piscis con la suma sacerdotisa. A ver, Leo, vamos a tener aquí un mensaje hermoso de este oráculo que te habla. Mira, la suma sacerdotisa se repite aquí en 2 oráculos distintos.
esto no es casualidad, es un mensaje directamente para ti de la gran sacerdotisa. Te dice, es el momento de hacer una pausa y reflexionar, lo que te estoy diciendo, es momento de hacer una pausa y reflexionar. No de lanzarse a la acción, piensa las cosas, piensa esto un poquito, piensa antes de marcharte, ten cuidado. Confía en tus dones espirituales, porque tu intuición divina lo penetra todo. Wow, Leo, pedazo de energía, me encantan, de verdad. Voy a sacar aquí, mira, vamos a ver aquí, ¿por qué no? Vamos a sacar otro mensaje de los ángeles, los arcángeles para esclarecer tus energías, Leo. Vamos a tomar aquí del centro, tenemos tal que así. Escriba sus pensamientos y sentimientos. Gracias por ayudarme a extraer mi creatividad innata y mi sabiduría divina para poder expresarme claramente y cosechar visiones, bendiciones y un mayor bienestar. Wow, Leo, menudas energías, me han encantado tus energías. Por favor, si este mensaje resuena contigo, imposible que resuene con todos, dame un like, suscríbete, comenta. Si no, déjalo libre al universo, para otro Leo será. Gracias, gracias, gracias. Mil bendiciones. Hasta la próxima semana.